Empezaremos definiendo qué es el edema. El edema se define como el aumento de volumen del líquido en el espacio intersticial. Recordar que es el espacio situado entre las células. Las causas pueden ser múltiples de los edemas, pero las más importantes son por insuficiencia cardíaca, por síndrome nefrótico o por una cirrosis hepática, patologías que iremos viendo a lo largo de nuestro curso. El edema se puede explorar con el signo de fobia, tal y como veis aquí en la imagen, que consiste en presionar la zona del edema. Si queda una depresión que dura unos segundos, consideraremos que es una fobia positiva. Si fuera negativo, pensaríamos en procesos inflamatorios y no de encharcamiento. Cuando hablamos de un edema más generalizado, es decir, que abarca varias partes de nuestro cuerpo, hablaríamos de anasarca. Y aquí podemos encontrar un paciente con desde los párpados encharcados, tórax encharcado, extremidades superiores encharcadas, abdomen encharcado. Es decir, que anasarca encontraríamos a un paciente con casi todo su cuerpo cubierto de agua, propiamente dicho. Aquí estamos hablando constantemente de que el edema es el aumento de líquido y que nosotros lo vemos visiblemente o lo podemos explorar con el signo de fobia. Pero en muchas ocasiones este líquido se puede ir acumulando en zonas de nuestro cuerpo de las cuales nosotros no podemos ver a no ser que le hagamos una prueba de imagen diagnóstica o que podamos auscultar el paciente. Por ejemplo, una patología a nivel pulmonar, que está muy asociada con la insuficiencia cardíaca, genera que el pulmón se encharque, se llene de líquido, los alveolos se llenen de líquido y provoque un problema respiratorio. Estas patologías, que se llama edema agudo de pulmón, las iremos viendo en cada temario. El intercambio de líquidos entre los vasos sanguíneos y el intersticio está determinado por la permeabilidad del vaso, que en condiciones normales los capilares dejan pasar libremente el agua y las sales a través de las fenestraciones de su endotelio. Estará determinado por la presión hidrostática, que la presión hidrostática es la que favorece el paso de líquido hacia el intersticio, mientras que la presión oncótica, en este caso, estaríamos hablando de una presión de retención de agua, es decir, se mantiene el agua dentro del capilar, generada habitualmente por unas proteínas, en este caso una de las más importantes, la albúmina. Como podemos ver en esta imagen, tenemos que en condiciones normales podemos tener que la presión hidrostática es en este caso de 17,3, que sumada a la presión hidrostática que ejerce en el intersticio, tiene una presión hidrostática total de 20,3. A diferencia de la presión oncótica, que es la presión que ejerce para que el líquido no salga, sino que aquí tenemos una serie de proteínas que hacen una presión negativa, es decir, para que el líquido no salga, tiene una diferencia de presiones entre menos 28 dentro del capilar y menos 8 intersticial, con lo cual la diferencia entre estas dos presiones es de menos 20. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre la presión que ejerce hacia afuera y hacia adentro nos saldrá un número, en este caso nos sale la diferencia entre 20,3 y le restamos 20, nos saldría una diferencia de 0,3, que es este 0,3, que es la filtración neta que se produciría entre el capilar hacia el intersticio y que aquí finalmente seguramente sería drenado esta filtración por el vaso linfático. Esto en condiciones normales. Es decir, que en situaciones normales en la mayoría de los órganos existe una tendencia a la filtración, que es normal, que será filtrada seguramente por el vaso linfático. Sin embargo, cuando no se produce edema hasta que se produce un flujo neto que sea en el intersticio superior a 15. Es decir, que cuando encontremos aquí una filtración neta mayor de 15, entonces tendremos un problema de retención de líquido dentro del intersticio. Aquí vemos un capilar que va bajando desde la zona, desde la zona arterial hacia la zona venosa, y hay una presión hidrostática. Esta presión hidrostática hace que se exprima la sangre hacia la parte lateral del capilar, en el que hay unos poros entre las células endoteliares que puede ir pasando el líquido y formando el líquido intersticial, ¿sí? Que en condiciones normales se vuelve a reabsorber
por la absorción capilar y otra parte por el vaso linfático. Si entendemos este proceso, entonces podemos deducir que el acúmulo de líquido intersticial, o sea, el acúmulo que se puede provocar aquí, puede ser debido, por aumento de las presiones hidrostáticas, es decir, un fallo en la bomba cardíaca, es decir, un fallo en el corazón que no sea capaz, ese corazón sea insuficiente y no sea capaz de bombear todo ese volumen de sangre y empieza a hacer un retroceso y un acúmulo de líquido en el organismo. Entonces aumentarán las presiones a nivel venoso, con lo cual incrementará esta presión hidrostática. Su efecto, se drenará más líquido hacia la zona intersticial. Otra de las causas puede ser porque hay una disminución de la presión oncótica, es decir, pues, por ejemplo, una patología como el síndrome nefrótico o, por ejemplo, como una cirrosis hepática, que pierden proteínas, en este caso, por ejemplo, la albúmina, y al perder proteínas, ¿qué hace? Hace que la sangre, la presión oncótica, disminuya y pase líquido hacia la zona del intersticio. Es decir, que la presión oncótica lo que mantiene el líquido en el vaso sanguíneo es gracias a las proteínas. Cuando yo en la presión oncótica pierdo proteínas, el líquido entra hacia el espacio intersticial. Y por último, podríamos encontrar un acúmulo de líquido intersticial aquí porque se haya obstruido por alguna causa los vasos linfáticos. Por ejemplo, aquí tenemos dos situaciones como anteriormente hemos comentado. Tenemos un éxtasis venoso, es decir, un problema cardíaco, es decir, tenemos un corazón que no bombea la sangre con suficiente fuerza y provoca que se retenga sangre en nuestro organismo, con lo cual hay un aumento de esta presión hidrostática. Fijaros aquí bien, tenemos una presión hidrostática de 33,3 más la presión hidrostática que encontramos en el espacio intersticial, hace un sumatorio de 36,3 de presión hidrostática, ¿sí? La presión que va a ejercer hacia afuera para el espacio intersticial. En este caso la presión oncótica la encontramos normal de 28 y 8, no hay pérdidas de proteínas, pero la diferencia entre los 36,3 y los 20 hacen que la filtración neta sea de 16,3. Es decir, que anteriormente os he dicho que cuando la filtración neta es mayor de 15, ya implicaría un edema, ya implicaría un acúmulo importante en el intersticio, que será difícil de drenar por los vasos linfáticos. Y seguramente aquí los tratamientos que se le darán al paciente serán diuréticos para que pueda drenar todo este líquido. En este caso de aquí, ¿qué encontramos? Pues encontramos una presión hidrostática dentro de los parámetros normales. Vemos que 17,3 a nivel presión capilar con la presión hidrostática intersticial que sería de -3, con lo cual hace un sumatorio de presión hidrostática de 20,3. Pero vemos que hay una disminución de la presión oncótica. Tenemos una disminución de -10, con lo cual -10 con la diferencia de la presión oncótica intersticial, tenemos una presión oncótica de -2. 20 menos 2 nos da la filtración neta de 18, con lo cual aquí habrá acúmulo de líquido. ¿Hace falta conocer todos estos parámetros, todos estos números? No hace falta, sino quedaros con el concepto general. ¿Qué ocurre cuando yo aumento la presión hidrostática? Pues cuando aumento la presión hidrostática, por las causas que sea, que ya iremos viendo que hay algunas patologías que lo incrementan, este aumento de presión hidrostática en el capilar, ¿qué hace? Pues que salga la sangre hacia la zona intersticial. Cuando esta filtración es mayor a 15, diremos que hay un acúmulo en el intersticio considerable, ¿sí? En este caso es el origen de esta filtración, ¿sí? El origen de este incremento de volumen intersticial es debido a una presión hidrostática muy grande, posiblemente por una patología cardíaca. En este caso se produce también una filtración porque es mayor de 15, es decir, tenemos una filtración de 18,
Pero el origen de esta filtración, este edema en el espacio intersticial, es debido a la pérdida de proteínas a nivel capilar. ¿Por qué? Porque ha disminuido la presión oncótica. La presión oncótica ya os he comentado que está medida y es una presión que la mantienen las proteínas. Cuando nosotros tenemos una pérdida de estas proteínas, por ejemplo la albúmina, porque tenga un problema a nivel renal, al perder estas proteínas hace que el flujo sanguíneo se drene hacia la zona del espacio intersticial. Y a partir de aquí, pues tendremos que reponer las proteínas y seguramente tratar el acúmulo de líquido. Y con esto, en teoría, deberíamos de entender cómo se producen los edemas.